Claro que estamos aquí ante ustedes otra vez, porque mitos y leyendas, entonces también se habla de muchos años, se habla de cuestiones de que Moisés fue de 8 a 10 mil años antes de Cristo. ¿Mito o leyenda? Mitos, son mitos. Los hebreos, vamos a llamarles así, Sí. hebreos, vamos a hablar como sinónimo y ahorita explicamos qué significa cada Sí, por eso, término, porque ¿verdad? hay preguntas concretas, ¿verdad? De cuándo se llamaban hebreos, Ujú. cuándo se llamaron judíos, quiénes son los judíos askenazi, Askenazí. cuáles son los judíos sefarditas, sefaraditas o sefarditas, quiénes son los judíos Mesiánicos. mesiánicos. Ujú. O sea, todas estas cuestiones, claro, son profundas porque ya nos lo está preguntando alguien que sabe, Sí, ¿verdad? sí, sí. Ya no es una persona que nomás se le ocurrió. Entonces vamos a escuchar a ver cómo está todo esto. ¿Cuándo se llamaron hebreos o cómo está la situación? Sí, primero aclarar ese punto porque es muy importante. Abraham Ujú. no aparece en la historia, no existió. Moisés no aparece en la historia, no existió. Las Son plagas, mitos, leyendas. Las plagas, No son existen. esos relatos no, son mitológicos. Precisamente se creó el libro de Éxodo, lo crearon estas personas para ir introduciendo conocimientos en primer lugar y conocimientos que le daban al pueblo para reafirmarse ellos como autoridad. Tenían que crearse una historia. yo sí lo sé y te lo estoy diciendo para que lo escuches, ¿no? Yo soy descendiente de Abraham y yo soy descendiente de Moisés. Y se crearon ellos su propia historia. Ya está Al contrario, toda la historia del río Nilo y de la canastita. sí. ¿verdad? Nosotros fuimos a la escuela, por lo menos primaria. Miren, analicemos esto. Fue, según la leyenda de Éxodo, Ujú. fueron 40 años desde que los libera Faraón a los hebreos. 40 años por el desierto, ¿verdad? Divagar. Divagando por el desierto, supuestamente guiados por Dios, 40 años. Seamos realistas y tenemos un mapamundi. Son 400 kilómetros de distancia del Cairo, de Alejandría a Jerusalén. 400 kilómetros de distancia en 40 años quiere decir que recorrían 10 kilómetros por año. Por año. Y sin el ánimo de ser burlones, sino No, únicamente ser seres pensantes, Claro, analizar. quiere decir que avanzaban de 27 a 30 metros diarios. Yo fui un militar de élite, fui entrenado para reptar, arrastrarme por vegetación inhóspita. 50 metros era la tarea que teníamos que recorrer Por día, por día, por día. Y de acuerdo a reptando como reptiles. las matemáticas dicen que avanzaban ¿cuánto por día? 27 a 30 metros diarios. O sea que se quedaron. Y estaban guiados por Dios. O sea, son relatos falsos, No, o sea, son relatos disculpen, mitológicos. Son relatos mitológicos. Otra cuestión, O sea, la ciudad prometida, la tierra prometida es Jerusalén. la tierra prometida es Jerusalén, o sea, todo el área es la tierra cananita, todo el área de Canaán, todo el área. Y de Egipto, o sea, de la capital donde supuestamente los dejaron libres, a esa ciudad son 400 kilómetros. 400 kilómetros. Y vamos a ser más claros, y esto ya afortunadamente tenemos la tecnología a nuestro alcance. No podemos decir que tenían que ir por el desierto, ni tenían que ir cruzando mares ni ríos, porque había una carretera real, así se le llamaba, un camino real que construyó el rey de Persia, Darío. Esa carretera iba desde Alejandría, Egipto, cruzaba toda el área palestina, que hoy conocemos como pueblo palestino, región de Israel, toda el área de Canaán, hasta llegar a la India. Eso le interesaba a Ciro para Así lo transportar. empezó, Darío la terminó. Era un camino real escoltado por soldados, era Sí, sí, carruajes. Exactamente. Perdón, estaba incluso en muchas regiones pavimentado, y fue el Imperio Romano le facilitaba su trayecto y todo. Era un pueblo con contacto absoluto con todas esas grandes culturas.
Al contrario de la cultura babilonia, al contrario de la cultura egipcia, la cultura hebrea está basada en mitos y leyendas. Y me han pedido que en qué libros, ¿por qué digo yo que son libros que ellos hicieron un resumen y se lo adjudicaron? El joven les va a poner una lista de libros que yo saqué de la misma Biblia. Entre esos libros busquen Esther 10:2. Esther 10:2, lo van a ver. Yo les puse esa lista, la trabajé, la saqué de la Biblia, esa lista de libros. Ahorita que se las pone el joven, ustedes le ponen pausa, revisen cada una, cotéjenlo si no viene en la Biblia y estoy mintiendo, porque de ahí la saqué yo y me ha llevado años todos esos estudios. Son mitos y leyendas. Esther, ¿y por qué Esther? Porque Esther habla de que esos relatos fueron tomados de Persia. Pero, ¿en qué parte Esther? O sea, Esther 10, capítulo 10, versículo 2. Pero, ¿en qué parte? Esther es un mito, es uno de los libros de la Biblia. Es uno de los Esther, fíjese, es uno de los libros de la Biblia, se llama Esther. Y ella misma dice que todos sus relatos fueron tomados de los libros de los persas. ¿Y existió Esther? En la mitología hebrea sí, pero Darío y Ciro sí existieron y sus libros ahí están todavía escritos en piedra. O sea que todo lo que nosotros tenemos como Biblia es un resumen. Se lo adjudican a cierto personaje para poderlo dividir en versículos. En versículos, en capítulos, en su mito se lo adjudican ellos, lo manipulan porque ya ellos se dan la importancia que necesita su propio personaje. Como ya hacen muchos héroes, ¿verdad? Pero Esther, yo no sabía de que había libros con mujeres. Ah, sí. Sí, entonces, de hecho, ¿Esther qué? Ahorita en la historia, Esther, capítulo 10, versículo 2. El joven les va a poner la lista de los libros que yo saqué, que la misma Biblia reconoce que son relatos tomados de otros escritos y de otras culturas. Persas y medos. Ajá. Medos y persas. Entonces, decíamos nada más para recapitular un poco, que Egipto fue 3000 años antes de nuestra era. Sí. No 10.000, como me habían dicho a mí, que Moisés fue 10.000 años antes. No, todo eso de 6.000 a 10.000 años antes, todo eso está en la mitología, en los mitos. ¿Cómo lo encuadran? En la leyenda, solo lo encuadran como leyenda, pero cuando vamos a la historia y cuando vamos a cotejar los relatos con la arqueología, ya no encuadra, ya no checa. Claro, o sea, estamos hablando, ahí hay de 4 a 7.000 años de diferencia, o sea, no está nada claro, ¿verdad? La historia hebrea, de hecho el calendario hebreo, nosotros estaríamos ahorita llegando el 5700 y algo, según el calendario hebreo, de cuando la creación del mundo. O sea que ellos no aceptan a Sumeria ni nada. No aceptan a Sumeria, y aunque ya esté hoy toda la ciencia, la tecnología, los descubrimientos arqueológicos, ¿verdad? Que encontramos incluso restos humanos de cientos de miles de años, ¿verdad? La Talusi. Y ellos no aceptan absolutamente nada de eso, y de hecho quien más ha atacado a la ciencia ha sido la Iglesia Católica, porque han satanizado todo y quemaban todo. Ellos fueron el arma, ¿verdad?, del oscurantismo. Pero en su época, en la época en que dominaron, la Iglesia Católica ha sido tan inteligente que cuando puede controla al 100%, y cuando ya no puede controlar al 100%, son los más con más elasticidad, así como para decir, llega hasta donde quieras llegar. Sí. Y ellos mismos involucran a su personal más inteligente, lo involucran en la NASA, y lo involucran en sistemas de gobierno, y los involucran en todo tipo de administración. Ellos son seres inteligentes ahí controlados, pero muy inteligentes. No es ningún retrasado mental, ¿verdad? No, es una organización súper poderosa, súper inteligente, administrativa al 100%. Cuando ya no puedo controlar algo al 100%, lo libero. Pero yo entonces voy a manipular a las masas, a los líderes, ¿verdad? Yo manipulo a los líderes o los hago mis amigos, mis aliados. Claro. Aliarse con el poderoso siempre. Contra alguien que te pueda vencer es una tontería enfrentarte. Entonces quedamos que eran hebreos primero. Sí,
Hebreos se les llama, y eso por ubicarlos en el tiempo, en su tiempo mitológico, ¿verdad? Desde el año 2000 antes de Cristo. Desde el año 2000 ubican ellos a Abraham, los hebreos, no la historia. Históricamente no existe. 2000 antes de Cristo. 2000 ¿no? antes de Cristo ubican a Abraham, ¿sí? Y obviamente ya miles de años atrás fue Noé, y miles de años atrás fue el diluvio, ¿verdad? Sí, pero ellos nos ubican a Abraham, que ya estamos hablando ya para ubicar al pueblo hebreo, cuando se llamaron hebreos, ¿verdad? ¿Con Abraham? Con Abraham, sí, porque al ir Abraham con su familia y sus sirvientes, esclavos y todo, al ir avanzando, en cierto de él venía de Babilonia, él y su Dios venían de Cuando Babilonia. los liberó. No, ellos empiezan a avanzar, a viajar por todas esas regiones, que es Canaán, lo que dice el área de Palestina, empiezan a viajar por todo lo que es Canaán rumbo a Egipto. Se van arrimando a Egipto por una hambruna y una sequía terrible que hubo en esa área. Se arriman a Egipto, pero entonces... Pero no fueron de los liberados, porque cuando estaban... No, ellos, Moisés es muchos años después. No, yo digo Ciro, que liberó a los Oh, no, hebreos. también mucho más. Antes. No, mucho después, pero mucho después. Ellos son, Ciro es del año 560 después de Cristo. Perdón, antes de Cristo, 560. Pero Abraham son 2000 años antes de Cristo. O sea, con las tribus apenas cuando se les llamaron Ibrim o hebreos. Los persas. No, ahí todavía no existían los persas, Hablando de Abraham y de cuándo se llamaban ellos hebreos, era del 2000 antes de Cristo, esas tribus divagando de un lado a otro como salteadores, porque luchaban y guerreaban ellos para posicionarse de territorios. Ellos eran se les conoció como hebreos, unas tribus salvajes, guerreras, pero que andaban divagando, eran nómadas, no eran sedentarios. Nada más para aclarar, a ver. Los sumerios, 10.000 años antes. La cultura sumeria ya como cultura Sí. del 6000 al 10.000 al 6000 antes de Cristo. De ellos siguieron los babilonios. Los babilonios, asirios, acadios, del 6000, su florecimiento en el 6000 antes de Cristo hasta el 3000 antes de Cristo. Que es cuando surge Egipto. Que ahí ya surge Egipto como una gran ¿Y los potencia. persas? Y los persas es mucho, pero mucho después. Entonces andaba yo confundido porque... Sí, eso ya son épocas casi modernas, se puede decir, de cultura, de escritura y de modo de vida de las Casi con los griegos. de las ciudades, sí, porque después de ellos son los griegos. Incluso hay enfrentamiento entre persas y griegos, que es el más grande guerrero griego, ¿verdad? Que se enfrenta a Darío, no el gran conquistador, ¿verdad? Darío II, sino a Darío III, y lo vence, Alejandro Magno. Bueno, sí, estamos hablando de... Pero eso ya es algo histórico, tangible se puede decir en el tiempo. 300, 500... Sí, del año 300 y tantos, 333, me parece que es la batalla de Gaugamela, 333, donde se enfrenta Alejandro Magno al ejército de Darío III. Los destruye. Sí, y los vence creando una cultura ya totalmente nueva y impuesta, porque la diferencia con los griegos es que ellos imponen su cultura por medio de las armas. No libres ni No nada. les dan ninguna libertad. Pero no. ¿quién liberó a los palestinos o a los hebreos, como le queramos llamar, de Babilonia? El que los libera es Ciro. Darío. Es Ciro, pero ese es en el año 570 y tantos, algo así, antes de Cristo y mucho antes de que el imperio griego. Él los libera de Babilonia, pero para entonces ya eran israelitas. Es que hay un relato que es muy, ¿cómo le diré? Pues difícil de asimilar en la Biblia, de por qué los hebreos toman el nombre de Israel. Exacto. Toman el nombre de Israel por la leyenda de uno de sus patriarcas llamado Jacob, que viene siendo nieto de Abraham. Abraham engendra a Isaac, Isaac es padre de Jacob, ¿verdad? Y ese Jacob, supuestamente se enfrenta a Dios en una lucha, físicamente lucha contra Dios y lo vence. Jacob.
se enfrenta a Dios físicamente y lo vence. Entonces de ese relato bíblico se repite en la Biblia, da datos exactos de que sí fue contra Dios con el que luchó, porque le pone Peniel al lugar donde se enfrentó él y lo venció. Y ahí nos presentan un relato de que Dios le dice: suéltame porque ya va a amanecer. Se supone que le tiene miedo al sol. Suéltame porque ya va a amanecer. Pero lo venció, fue de ejércitos o directo. No, una lucha directa, personal, sí. La remembranza Jacob, que Jacob vence a Dios. Esta remembranza es de un relato babilonio. Es que ellos se fusilan todo lo que hicieron los héroes babilonios. Caray. Copian absolutamente todo. Estamos hablando del 600. ¿Y Saúl fue 1000 años antes? ¿David? David se supone que en el año 1000 antes de Cristo. Todos ellos son anteriores. Pero ¿son anteriores a este pleito de Jacob? No, Jacob es anterior a ellos. Jacob es anterior a ellos, pero a partir de ahí ya se llaman israelitas. David ya es israelita. Saúl fue el primero, ¿no? Saúl fue el primer rey, sí, del pueblo de Israel. De Israel. Pero el nombre entonces, ¿por qué fue? ¿De dónde sacaron el nombre? Israel quiere decir Dios derrotado. O sea, venciste a Dios. Él es el prefijo que se le pone a Dios siempre. Ismael, Israel, Daniel. Todas las terminaciones él quiere decir que son miembros o servidores de Dios, del Dios él, el Dios cananeo. Entonces pues, se autonombraron los hijos de Dios. Sí, hijos de Dios, los vencedores de Dios. Entonces ese Jacob, hay que leerlo como dice, ¿dónde lo puedo yo localizar? Sí, de hecho está en Génesis, ¿verdad? En Génesis habla de Jacob. Y cuando se llama, de hecho, con solo poner el nombre de Israel en Wikipedia nos va a dar la información, porque ya está todo separado por nombres, ¿verdad? Jacob vence a Dios. A partir de ahí ya sus descendientes de él son Israel, el pueblo de Israel. Ese relato es una copia, le decía, del libro del Enuma Elish babilonio, donde Gilgamesh, un semidios, Gilgamesh se enfrenta a un hombre de la tierra, Enkidu se llama, y es vencido por el ser de la tierra. No dan el nombre del personaje. Enkidu se llama el ser de la tierra que vence al semidios, que vence al semidios Gilgamesh. Y este relato, los judíos, ya como un sinónimo, pero los israelitas no se van a quedar atrás y ellos le ponen ese nombre, también ellos han vencido a Dios. Todos los relatos se los adjudican ellos. Leer eso, entender eso, de hecho no se entiende jamás. No, pues ¿cómo lo puedo entender? Es incomprensible, es inaceptable. Pero escrito está, y a partir de ahí se llaman Israel. A partir de esa lucha, a partir de Jacob, se llaman Israel, y ya son conocidos en todo su mundo coetáneo, como el pueblo de Israel. Y después, los que vencieron a Dios. Vencedores de Dios. Y después, ya cuando Ciro los libera de Babilonia, se empiezan a adoptar el nombre judíos. Porque ya nada más era la tribu de Judá. De todas las 12 tribus supuestamente de Israel. Pero toda nuestra historia y todo lo que nos han dicho es Israel, no es judía. ¿No es Israel? Judea? Pero Israel. Judea es una de las tribus de Israel, una de las 12 tribus, Judea. Entonces ellos se quitan los israelitas y se ponen judíos. Ya nada más son judíos porque las demás tribus se perdieron, se difuminaron totalmente, fueron conquistados y más conquistados. De hecho, no hay pueblo que haya sufrido más guerras, destierros que ese pueblo judío. Ya tomando el nombre judío como un sinónimo de todos ellos. ¿Y eso quién lo hizo? ¿En qué año? ¿Qué? A partir de Ciro ya se denominan únicamente judíos, pero no todos los judíos son lo mismo, que es lo que vamos a ver ahorita. ¿Tenemos tiempo para tratar este asunto? Ok, a ver. Entonces hay judíos. Bueno, pero la pregunta ya la contestó usted. No.
Bueno, vamos a contestar la pregunta y lo de los judíos lo vemos después. Bueno, vemos la pregunta que me hicieron a mí, ¿verdad? Sí. Muy directa, porque mencionamos nosotros de San Pedro, Ajá. que Hechos. en Hechos de los Apóstoles, yo le dije, en Hechos de los Apóstoles aparece el relato de que San Pedro les exige que vendan sus propiedades y le traigan el dinero a él para que él se lo reparta a los pobres. Así es. Y que ya no era como, cambió la ordenanza de Jesús que decía, vendan todo, Y dénselo a los pobres, ¿verdad? Ahora dice, Y agarran su cruz y me siguen. Y se va Jesús, ¿verdad? Muere, Ujú. y entonces San Pedro dice, no, como usted lo señaló, ustedes no van a saber quiénes son pobres, ¿verdad? Claro. Tráiganme todo y yo se lo voy a repartir a los pobres. Lo encontramos en Hechos capítulo 5 y del versículo 1 al 11. Es de dos ancianos, uno se llama Ananías y ella era Zafira. Cae fulminado porque no entregaron todo el dinero. San Pedro clama a Dios y dice, si me están mintiendo, acaba con ellos. Y Dios los mata a los dos por mentir y quedarse con una parte del dinero. La doctrina, el adoctrinamiento, la religión es muy diferente a la teología. Mucha gente evade leer la Biblia debemos leerla, es el libro más desperdiciado, porque es el más vendido en todo el mundo, Sí, el más menos publicaciones, sí. leído, el menos leído. La prueba la vimos, no sé si usted leyó el Código Da Vinci. Sí. Cuando ese hombre, Dan Brown, más menciona citas bíblicas, todo el mundo se abocó y dijo, no puede venir eso en la Biblia. Creían que no. ¿Qué estaba mintiendo? Porque nadie la lee, no la leemos. Creemos que con lo que escuchamos en rito nos llena, nos es suficiente, y la verdad es que no, nos hace falta leer por una cuestión. Independientemente de lo que creamos, lo que vale es lo que hacemos con lo que creemos, lo que vivimos. Si creemos algo hay que vivirlo. Y eso es lo único que los dioses y los seres humanos toman en cuenta, nuestros hechos, nuestras acciones. Pero cuando nosotros leemos nos damos cuenta de cuánta mentira nos han enseñado, y esta es una oportunidad para quienes nos escuchan de que se ahorren años y años metidos en ese libro, ya solo vayan corroborando la información que aquí les damos. Nosotros señalamos ¿Tienen duda? Revisen, sí, lean. de hecho es su obligación. O sea, no se queden con lo que nosotros decimos. Es su obligación, ya no tienen que leerlo todo, ya solo verificar si estamos mintiendo. Busquen en su Biblia. ¿Cuántos libros son los de la Biblia? Los libros de la Biblia son 70 y tantos, ¿eh? Varían las Biblias porque la Biblia católica tiene más libros que la protestante. Y ahora me estoy enterando que los bautistas de Texas, ¿verdad? Ya hicieron una más comprimida, más lista y más fácil de entender. Sí, y de hecho el Vaticano ha promovido, el mismo Vaticano ha promovido a otras religiones o sectas, ¿sí me entiendes? Siempre y cuando se basen en los mismos escritos que ellos agarraron como canón o declararon únicos libros de la Biblia, o le quitan libros, eso no importa. Lo que sí le afectaría es que anexaran otros libros que el Vaticano quitó del canón original. Se nos terminó el tiempo para esta sección. Seguimos aquí con ustedes, claro. Vamos a platicar más, vamos a hacer otro mensaje más. Gracias.